Dios es bueno. Dios es bueno. No lo escucho. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Así es, ¿verdad que sí? Bien, estoy sacando aquí mis herramientas porque voy a dar una clase de computación. No es tanto una computación, pero es básicamente uno de los temas que Dios ponía en mi corazón el día de hoy, en cuanto muchas veces nosotros hemos estado a lo mejor perdiendo algún sueño o alguna visión o alguna promesa de nuestras vidas que muchas veces soltamos en nuestro corazón pensando en que como ya no se cumplieron, pues ya, ni modo. Y puede haber situaciones en las que en su corazón a lo mejor ha estado sintiendo que no hay rumbo, no hay propósito. A veces nos hacemos propósitos de años nuevos, pero no tanto es eso, sino que en muchas ocasiones en nuestro corazón hemos sentido que algo está faltando. Y Dios me ponía en mi corazón esta palabra y quiero que me acompañe, por favor. Bueno, antes de continuar, quiero que extienda su mano hacia mí y dígale, ore al Señor, dígale: Padre, bendice a tu siervo, fortalécelo, trae tu gracia, trae tu palabra, trae tu verdad a su vida y enséñanos, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo sé que tú tienes una palabra de verdad revelada a mi corazón y que tú quieres que yo hoy la escuche. Señor Jesús, tú estás poniendo tu gracia, tu amor sobre él, y también ora por ti, por tu corazón. Pon tu mano en tu corazón, dile: prepara mi corazón, Señor, que sea esa tierra que dé fruto al 100 por 1, Padre. Hazme obediente, hazme sensible a tu Espíritu Santo. Hazme ver lo que tú quieres que yo vea, Señor. Dile: yo quiero ver lo que tú ves, Padre. Hay muchas cosas que ciegan mi mente, que ciegan mi corazón, distracciones que no me permiten ver lo que tú ves. Pero hoy tú abrirás mis ojos y tú verás, Señor, en mi corazón esa obediencia, para que yo pueda ver en ti, Señor, eso que tú ves. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero decirle algo que va a parecer un poquito, no sé, puede ser que a lo mejor piense que soy muy grande, aunque sí nací en el 1966, hágale cuentas, en octubre. Y realmente cuando yo empiezo a estudiar en la preparatoria, uno de mis anhelos y mis deseos era estudiar arquitectura. Sin embargo, no pude estudiar arquitectura porque llegó un año donde se devaluó mucho la moneda, hubo muchas cosas muy fuertes. Arquitectura era una de las carreras que más gastaba uno en material y en todo lo demás. Y pues éramos una familia un poquito grande y era difícil estudiar en ese tiempo esa carrera. Para mí, mis papás no me iban a pagar un estudio en la universidad abierta porque, en una universidad de paga, porque no tenían suficiente dinero, éramos 10. Entonces ellos se resignaron a decirme: pues estudia en esta universidad. El punto es que en esos años también la universidad estaba viviendo una revuelta, había huelgas, los maestros, los alumnos no dejaban ir a estudiar, era mucho problema. Yo realmente la preparatoria, aunque la hice en 2 años, si fui a estudiar, yo creo que un año fue mucho por tantas paros que había. Nosotros teníamos clases con los maestros por diferentes lugares y yo no quería seguir en la universidad a causa de todos esos problemas que había. Entonces yo dije: pues yo voy a estudiar y a trabajar al mismo tiempo y yo voy a pagar mis estudios. Pero
Aún así, la carrera de arquitectura se hizo muy pesada en cuanto al dinero y por lo mismo yo ya no podía solventar la colegiatura y todo lo demás. Trabajé durante mis 4 años y estudié, pero mi hermano, el mayor, me dijo que era arquitecto. Él me dijo, mira, dice, yo soy arquitecto, no tengo trabajo, tenía un buen empleo, ahora ya no lo tengo, y puso un negocio. Dice, y me dijo, estudia la carrera del futuro. Empecé a estudiar sistemas en el 1984 y he visto el cambio tan drástico en sistemas, porque yo empecé a ir con otro hermano mío a General Motors y no sé si se pudiera poner, esta es una de las tarjetas que yo alcancé a poner a vivir en sistemas, si se logra ver. Bueno, se logra ver. El tamaño es como de un sobre de ¿cómo se llama? De carta, pero bueno, en tamaño oficio. Y básicamente toda una columna de estas, que es unos y ceros, ese es un 1, este es un 0, este es un 0, este es un 1, y todo esto representa un carácter que puede ser la letra A, y luego la letra B, y luego según la letra que es. Así. Esto representa un byte, básicamente. Imagínense. La computadora que usábamos, teníamos que poner todas las tarjetas así, que eran muchas tarjetas así, eran muchas tarjetas, las teníamos que poner en un lugar para que la computadora tomara el programa, y una vez que tomara el programa, supiera qué era lo que tenía que hacer con toda la información de nómina, de cuentas por pagar y de todo. Si yo iba a hacer nómina, tenía que poner el programa de nómina y correr la nómina. Si iba a poner cuentas por pagar, borraba la memoria, ponía el de cuentas por pagar, el sistema de cuentas por pagar, y procesaba toda la información. Si yo iba a hacer tenía que poner todas esas tarjetas del programa, poner el programa, una vez que estuviera en la memoria, procesar toda la información. Y ya salían los sobres, salían las facturas, salían todos los reportes que tenía que. Imagínese lo que yo tenía que hacer. También había unas cintas magnéticas. Usted tal vez las vio en alguna película. Este cartucho usted lo cargaba, lo ponía, entraba a la cinta. Por aquí hay unas partes así. Esta es la cabeza lectora. Por aquí volvía la cinta a agarrar, se agarraba de y se procesaba. Esto era un poquito más moderno y yo me sentía a gusto con esta porque ya no era tanto. Y estaban al vacío y la cinta se movía. Era una tecnología tan impactante, tan interesante, tan emocionante. Pero también había unas impresoras grandototas y yo no podía ver un reporte, no lo podía ver en la pantalla. Yo tenía que esperarme a que se imprimiera. Imagínense, para saber si realmente el procesamiento fue bueno, al final teníamos que esperar y ya nomás salía el reporte, agarraba uno el reporte y decía, ay, sí salió bien, ay, qué bendición. Cosas que a mí me parecían tan extraordinarias y que ahora veo que, bueno, a mí me tocó migrar de esto a algo más grande todavía. Para mí, el primer reporte que lo vi en una pantalla en verde, el ingeniero de sistemas me dijo, entonces ya no nos vamos a esperar a imprimir. Le dije, no. Le dije, ya este equipo es mejor. Era una IBM, el otro era una S400, más potente, más pequeñita, y al terminar el proceso más rápida. Y todavía yo le decía, puedes irte a tal lugar, teclar tal tecla,
y te va a aparecer el reporte. Él se iba allí y no, dice, qué maravilla, sí, era una maravilla. La verdad, ¿por qué te estoy hablando de esto? Actualmente, esta es una memoria de laptop, tiene 1 GB. Esta es una memoria de una computadora, también tiene 1 GB, pero la computadora es más grande. Este es 1 TB, que son 1000 GB. Y estos son 35 gigas, 32 gigas. Muchos han visto esta, ¿verdad que sí? Bien. Esto va dentro de la computadora, pero déjame te digo algo, esto no es nada sin electricidad y sin una computadora. Esto no es nada sin electricidad ni una computadora. Cualquiera de estas cosas no es nada sin electricidad ni una computadora. Una computadora, tú tenías que darle una entrada, procesarlo y tener una salida. Repite conmigo, entrada, proceso y salida. Cualquiera lo pudiera hacer más gráfico, ¿verdad? Entrada, comes, proceso y salida. El punto es, y quiero que veas esto que te voy a decir, nosotros no somos una computadora. Amén. Yo no soy una computadora, pero sí tengo que cuidar lo que entra en mi vida. No lo que como, sino lo que recibo. ¿Cuál es lo que recibo actualmente? La computadora le tenía que poner que ella tenía que hacer lo que yo le decía que tenía que hacer. Sin embargo, yo no soy una computadora. Tú y yo somos seres humanos y Dios nos ha dado la capacidad de poder entender cuáles son mis entradas. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Qué es una entrada para mí? ¿Cómo tú y yo podemos ver recientemente cuáles son las entradas del ser humano? Anteriormente, ¿quién alcanzó a ver los periódicos? ¿Todavía hay periódicos? Okay. Wow. Y uno alcanzaba a leer las noticias que le ponían. Y realmente, pues, la noticia que llegara desde el otro lado del mundo tal vez tardaba una semana en llegar, si es que llegaba. Ahora, una de las cosas que el mundo está viviendo es la cantidad de entradas que recibe a nivel mundial. No a nivel local, ¿a nivel qué? Mundial. Te puedes dar cuenta que el día 1 hubo un tsunami, un temblor en Japón. El día 2 hubo un tsunami. El día 3 hubo un incendio en un edificio también de Japón. Y ahí te puedes dar cuenta de toda la información que tu cuerpo recibe. Aparte lo que tú vives. Aparte si tienes que comer, qué vas a hacer de comer, las mujeres, cómo te va a ir en el trabajo, qué vas a tener que hacer, cuáles son los planes, todas las cosas que vives alrededor en la ciudad, todas las que son entradas, todas esas cosas son entradas. Y que muchas veces nuestra misma mente no tiene la capacidad para procesar toda esa información, porque te llegas a saturar. ¿Sabes qué le pasaba a mi computadora cuando se saturaba? Y de repente le aplanaba una cosa y le aplanaba otra cosa y me salía una cosa, le aplanaba otra cosa, le decía y hacía un chorro de cosas. Y cuando ya de plano no funcionaba, ¿sabes qué hacía? Agarraba el cordón a la electricidad y la desconectaba. A ver quién gana, le decía, tú o yo. Y ya veía en la computadora que sin mí no podía hacer nada, la volvía a planear y ya volvía a funcionar correctamente. Mucha gente, cuando no funcionaba la computadora, lo primero que te decían es apágala y préndela.
¿Y sabes qué pasaba? Funcionaba. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda? Gracias, pensé que yo era el único. Esa es una de las cosas que en muchas ocasiones nosotros no hemos comprendido cuánta información entra en mi vida. ¿Qué es lo que es tu entrada en tu corazón? Y yo quiero decirte con esto que hay entradas que Dios quiere que yo tenga en mi corazón. Hablar de entradas, no estoy hablando de estas entradas, ¿ok? Dios no quiere esas entradas. Pero el punto para mí es ¿cuándo es una entrada o qué es una entrada? Para mí, quiero que me acompañes, por favor, a Romanos 10:17, así rápidamente. Romanos 10:17 dice la Escritura que la fe es ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. Esa es una entrada en mi vida. Esa es una entrada que yo debo atesorar. Esa es una entrada que yo debo de recibir. Y simplemente si yo sé que me conviene leer la palabra de Dios, te conviene leer la Escritura, léela, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? Esta debe ser tu mejor entrada, oír la palabra de Dios, porque el oír te va a llevar a fe. ¿A qué te lleva la palabra? A fe. Y la fe es creer. ¿Creer en qué? En lo que Dios me dice. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, leer. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, versículo 13. Fíjate bien cómo Dios toma muy en cuenta lo que tú y yo hacemos y nos da la capacidad de hacerlo, porque Dios no me pide algo tan difícil. 1 de Timoteo 4:13, léelo conmigo. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en qué? En la lectura. Pablo le decía a Timoteo: mira, mientras no estoy contigo, te dejé cartas allí. ¿Qué dice? Léelas. Amén. Nosotros no tenemos las cartas en un rollo ni en una carta así. Tenemos ya las cartas escritas en un solo libro. Por eso aquí es importante que yo lea ¿qué? La Escritura, las cartas que Dios me está diciendo. Dice en la exhortación y ¿qué más? En la enseñanza. Empieza la escuela de ministerio, yo tengo que seguir alimentándome, tengo que saber cuáles son mis entradas. ¿Para qué? Para vivir una vida de victoria. Pero ahorita vamos a ver por qué quiero y por qué estoy tocando este tema. Dice la palabra ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice, procura, ¿lo tienes conmigo? Dice, procura ¿con qué? Con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más dice? Que usa bien la palabra de verdad. Esta escritura, realmente lo que me está diciendo la palabra de Dios es que lo que yo tengo que tener es estudiar. Repite conmigo, ¿qué hago? Estudiar la Biblia. No nada más leerla, sino también la tengo que estudiar. Número 3, Salmo 119 versículo del 9 y 11, solamente dos versículos. Salmo 119 capítulo 119 versículo 9. ¿Qué dice la escritura? Salmo 119 9, léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué me dice? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Versículo 11, dice la escritura: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo dice la escritura? En mi corazón ¿qué? He guardado. ¿Qué me dice esta parte de que te estoy diciendo? Ya vimos leer, ya vimos estudiar, ya vimos escuchar. ¿Qué me dice esta parte? ¿Alguien que se le imagine? Tiene la palabra guardarla. ¿Qué me dice? Un sinónimo de guardar: memorizar. ¿Qué tengo que hacer? Memorizar. Porque no siempre tengo la palabra, pero en el momento en el que yo tengo una situación digo,
Pero la Biblia dice, ¿dónde lo puse? En la memoria. ¿Y qué sucedió? Ahora tengo esa memoria que es como una de estas, pero que no está insertada en mi mente. A veces yo pensaba, dije, y así como que para meter un chip en la persona y luego ponérselo a alguien más y copiarle todo lo demás en el otro lado. No se puede, pero yo sí puedo memorizar. Mi esposa para mí es una concordancia. De repente no me sé una cita y le digo, ¿dónde viene? Y me dicen tal. Le digo, ahí viene. Tanta memoria tiene mi esposa más que yo digo, wow, cómo quiero así también tener memoria. Ya Dios está usando mi memoria. Dios quiere usar tu memoria. ¿Lo creemos? Ok, ahora hay actitudes esenciales que tú y yo tenemos que tener. Y una de ellas dice la escritura también en el Salmo capítulo 1 en el versículo 2. Acompáñame al Salmo capítulo 1 versículo 2. ¿Estás aquí? Ok, ¿qué dice el Salmo 1, 2? ¿Qué dice? ¿Y en su ley qué? ¿En su ley qué? En su ley medita de día y de noche. ¿Qué me dice la palabra? Entonces, que aparte de escucharla, leerla, memorizarla, Él me dice que también medite en ella. ¿Cómo puedo meditar en ella? Es investigar, y quiero que así me acompañes ahora a Génesis capítulo 16. Y esta es una palabra que el Señor me ponía porque precisamente a muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación. Dice la palabra, Sarai, Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice? No le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, dice la escritura, ¿mujer de quién? Tomó a Agar su sierva, que era ¿qué? Al cabo de 10 años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Fíjate bien lo que dice el 4. Cuando vio que había ¿qué? Concebido, miraba como con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí, sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose ella embarazada o encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió a Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella ¿qué dice? Huyó de su presencia. Verso 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar. ¿Quién le dijo esto? El ángel. Le dijo, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? Vuélvete a tu señora y ponte ¿cómo? Sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Voltea para acá. Hay cosas que a veces así Dios nos da una palabra, una promesa, y Dios mismo me lo enseña. Y hay cosas que cuando yo lo medito y lo veo y digo, ¿quién sabe cómo ha de suceder? A veces esa palabra se queda allí guardada y le quitamos a veces como el disco duro, que no es lo que sucede, sino que la almacenamos demasiado en lo profundo y ya no nos acordamos.
Y traemos ese problema que en muchas ocasiones seguimos continuando nuestra vida. Dice la escritura que Agar, cuando concibe a un hijo por parte de Abraham, dice la escritura que Agar huyó porque había ¿qué? Una opresión de parte de ¿quién? De Sarai, de su ama, por así decirlo. Huye. Y ella, cuando huye, el ángel le da una promesa y ella recibe esa promesa del ángel, pero se le olvidó. ¿A causa de qué se nos olvidan las cosas? A causa de las entradas que yo sigo recibiendo. ¿Cuáles son las entradas que actualmente yo veo? Veo muchas entradas. De repente empiezo a ver cuáles son las entradas y ahí hay un icono y yo lo pongo y empiezo a ver muchas entradas y empiezo a ver todas las entradas y de repente veo, mira que él anda en Acapulco, qué bárbaro. Y otra, ya viste, cumplió años y no me invitaron a la fiesta. Y empiezo a ver tantas entradas y de repente veo otras cosas que pues no es mucho relevante, pero que me gustan, y empiezo a observar y cuando ya me pasé todo el día viendo, tuve muchas entradas, pero nunca como esta. Y me llené de mucha información. ¿Cuál era la información que recibió Agar? ¿Cuáles fueron las entradas que recibió Agar? Menosprecio, sujétate, haz esto, haz lo otro. Y ella nunca se imaginó, da a luz un hijo. Y cuando da a luz un hijo, yo ahí es donde yo me pregunto, le digo, a ver, Señor, ¿por qué tú dijiste que lo ibas a bendecir a Ismael si no es el hijo de la promesa? ¿Por qué tú dijiste que lo ibas a bendecir? Y el Señor me contesta, y quiero que me acompañes, no viene ahí en tus versículos, pero viene en Génesis 49, Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Fíjate bien, acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 21, verso 17. Dice la palabra, ahí léelo conmigo. Dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como ¿qué? Como primogénito, para darle ¿qué? El doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es ¿qué? El principio de su vigor, y suyo es el derecho de ¿qué? De la primogenitura. Imagínate. Tú y yo toda la vida hemos dicho, es que, sí, la regó, sí, Sara no debió de haberle dado a Agar, la sierva, a Abraham, ¿cómo se le ocurre? Y también hacemos broma, no, pues al otro, ¿quién no le da pan que llore? Pues si le dan chance, y mala esposa, pues qué bendición, ¿verdad? Pues sí, dice, hoy, pero hubo problemas, sí, pero Dios aún así lo bendijo. Aún sin embargo, Él tiene algo muy especial de parte de Dios. ¿Qué dice? Porque dice la escritura que aún el hijo de la aborrecida, de quien realmente no querían que tuviera el hijo, él tiene un vigor. ¿De quién? De Abraham, porque fue ¿qué? Su primer hijo. En Génesis capítulo 49, versículo 3, también me habla algo muy similar de Jacob. Fíjate lo que dice Génesis 49, 3. Tampoco viene en tu estudio, porque estos dos yo los medité en la mañana y el Señor me los daba. Dice Rubén, Jacob está hablando, Rubén, tú eres ¿mi qué? ¿Y el principio de qué? De mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Qué bendición tiene un primogénito. Y aún así, Dios, cuando sabe que Abraham está luchando y está teniendo un hijo que no era el de la promesa, porque no fue con su esposa Sara, aún así él tenía en vigor. Aún así Dios le dio una promesa a Agar. Aún así Dios bendijo a Agar y le dijo a Agar, Agar, no te preocupes, porque el hijo que tú tienes, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar. ¿Estás aquí? Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a leer Génesis capítulo 21. Y aquí este capítulo lo leía yo antenoche, y el Señor me daba muchas de las cosas que ahora comprendo, y que muchas veces nosotros podemos estar bajo este
caminar en nuestra vida. Dice Génesis capítulo 21, dice la palabra, visitó Jehová a Sara. Bueno, quiero que veamos solamente 2 versículos antes de empezar. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 16 de Génesis, Génesis 16, 16. Perdón los que están atrás. Génesis 16, 16. ¿Qué dice la escritura? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? Ok. Abraham tiene 86 años. 10 años después de que salió de su tierra y de su parentela, llega aquí a los 85. Sarai le dice: toma a mi sierva. Y a los 86 años tuvo ¿a quién? A Ismael. ¿Estás aquí? Ok, ahora dice la escritura, Génesis 17, 1. Ahí mismo en el versículo, el siguiente versículo, ¿qué dice? Era Abraham de edad de ¿cuántos? Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso de mí, todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué dice? ¿Cuántos años son de los 86 a los 99? 13. 13 años. ¿Cuántos años tenía Ismael? 13 años. Ya no era un bebé. Él tenía ¿cuántos? 13 años. Ya tenía un conocimiento. Y luego dice, vamos a leer ahora sí, capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, versículo 1, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham ¿qué? Un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. Vamos a dar el versículo 8. Creció el niño y fue ¿qué? Destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué? Se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué dice? ¿Y qué más? Y luego, ¿y qué hizo? Le entregó al muchacho. ¿Y qué dice? Y la despidió. ¿Y qué dice? Salió y anduvo ¿cómo? Errante. Repite conmigo: errante. Voy a pedir el teclado. ¿Cómo dice? Errante por el desierto. ¿Cómo? Errante por el desierto, dice la escritura. ¿Cómo es que muchas veces nosotros, cuando ya nuestras entradas son demasiadas, menosprecio, soy egipcia, soy esclava, mi ama no me quiere, ahora ya tiene un hijo, ahora ya me corrió, me olvido de las promesas que Dios me había dado? Me olvido de las cosas que Dios en su momento, Él ya me había dicho. Abraham recibió una palabra también con respecto a Agar, y Abraham tal vez no se lo dijo a Agar
Tal vez aquí no dice que le dijo: oye, no te preocupes, mira, te vas a ir, pero no te preocupes, va a estar contigo Dios, porque Él me habló y me dijo que también Ismael es mi vigor y que Él va a ser. No, nomás le puso un pan y un agua y le dijo: ya vete. Porque él estaba feliz, porque tenía un hijo. ¿De qué? De la promesa. Y ahí es donde yo digo, cómo es que en muchas ocasiones a nosotros, con tantas cosas que tenemos en la mente, se nos olvidan las promesas que verdaderamente Dios me ha dado. Aquellas que yo he estudiado, aquellas que en alguna ocasión para mí fueron tan deleitables, aquellas que en una ocasión han sido tan grandes en mi corazón. A mí me encanta leer la palabra, me encanta leer la Biblia, pero hay cosas que también te distraen. Y a lo mejor son cosas que me han gustado, porque a mí me gusta el campamento, me gustan las construcciones, y a lo mejor mucho me distraigo en eso. Yo le decía: Señor, ya no quiero eso. Yo quiero estar leyendo, meditando tu palabra, escuchando. Quiero más fe en mi vida. Y allí es donde Dios empieza nuevamente. Y yo, oh, ya me acuerdo de esto. Oh, sí, aquí dice. Y luego oigo a un pastor predicar y digo: oh, pero creo que eso no es así. Y luego voy a la Biblia: sí, no es así. Pero se equivocó como por 25 años, se equivocó nada más. Poquitos. Pero cómo es que uno tiene que ir viendo, meditando, enseñando las cosas. Y hay cosas en mi vida que han quedado tan arraigadas en mi corazón que finalmente digo yo: wow, o sea, si Dios ya me lo había dicho. Siempre tenemos la tendencia a estar distrayendo en otra cosa cuando Dios te ha dado palabras de promesas de bendición. Y luego nos quejamos con Dios. Dice un proverbio, dice: el insensato tuerce su camino y al final le echa la culpa a Dios, dice. O sea, el mismo hombre se mete en problemas, tuerce el camino, le va mal y finalmente: no, es que Dios me tiene así. No, Dios no es así, tú torciste tu camino. Hay gente que me ha preguntado: ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué le pasó a mi hijo? ¿Y por qué a mi hija? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué el otro? Y empieza a decir muchas cosas. Le digo: pero ¿te acuerdas que tú hiciste esto y tú me platicaste esto? Bueno, sí, pero yo creo que eso no era mal. Claro que era mal. Y luego nos preguntamos: ¿por qué Dios no cubrió? ¿Por qué Dios no cumplió? Así le pasó a Agar. Agar empezó a recibir tantas cosas que ya su vida se olvidó de Dios. Nadie se las recordó. Y empezó a sentir que ya, imagínate, dice la escritura. Vamos a seguir leyendo ahí en Génesis 21. Dice la palabra, versículo 15: y le faltó el agua. Y vamos en el 15, ¿verdad? Dice: le faltó el agua, ¿de qué? Del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando mi muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. ¿Y qué? Versículo 17. Oyó Dios que... fíjate bien, oyó la voz de quién. O sea, Dios no oyó la voz de la mujer. Qué impresionante es entender esto. Dice que Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí es donde yo digo: ¿por qué en muchas ocasiones nosotros, a pesar de que podemos juzgar y que hizo algo mal, y que ahorita si no hubiera sido por ese error, cuántos nosotros no hemos cometido un error en nuestro pasado? Si tal vez en aquel momento yo no hubiera hecho esto. Si tal vez en aquel momento yo no hubiera hecho lo otro. Cuando Dios ahora me dice: sí, mi hijo, pero tú eres nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y yo tengo una gloria mayor para ti en este tiempo. ¿Lo crees?
Pero somos como Agar y la juzgamos y la criticamos. Sin embargo, tú y yo somos descendientes de Abraham. Por la fe que él tuvo, Dios le dijo: yo te daré millares de hijos. Dice, nomás tuvo uno. No, porque por la fe de él y por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, por eso tú y yo estamos aquí. Amén. Esa fe que me hace creer en Dios, esa fe que le hablaba ahorita a mi esposa cuando estaba recogiendo diezmos, esa fe de decirle: Señor, yo te creo a ti, Señor. Salió de 75 años y Dios, fueron contadas las veces que le habló. Yo he contado 5, tal vez fueron más, tal vez fueron menos, pero Dios en cada momento, Dios le tocó a Abraham el corazón para decirle. Llegó un momento donde Abraham tenía tantas riquezas, tenía tanto dinero, y cuando Dios se le dice: Abraham, te voy a bendecir, Abraham le dice: yo ya no quiero, Señor, ¿para qué? Ya no me des nada, no necesito nada. Me va a heredar un siervo damaseno. Dice: ya no me des nada. Se nos olvidan las promesas. A Abraham se le olvidó la promesa de que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te voy a bendecir y tú tendrás mucha descendencia. También a Abraham se le olvidó. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no estamos conscientes de lo que realmente Dios ve cuando Él quiere que veamos lo que Él está viendo. Son tantas las entradas, son tantas las cosas que almacenamos en nuestra vida. Esta cosa no puede almacenar ni siquiera tantito de lo que tu celular ahorita tiene. Y nosotros almacenamos tantas cosas en nuestra vida, y ahí están, que lo que nos hace falta es un reset para volver a empezar a leer lo que Dios quiere que yo lea. ¿Cuál es mi entrada? ¿Cómo la voy a procesar? ¿Cómo proceso lo que Dios me habla? ¿Cómo empiezo a meditar lo que Dios? Oh, Dios me dijo, fíjate qué bendición. Ya pasó el 2023, ya estamos a día 14 y Dios sigue conmigo. ¿Estás aquí? ¿Cómo podemos meditar tantas cosas que Dios nos ha dado? Cuando tú y yo volvemos a hacer un reset y a volver a empezar por donde Dios quiere que yo debí de haber empezado. ¿Sabes qué sucede cuando empezamos a leer? Fíjate bien lo que dice en Génesis, ahí donde nos quedamos. ¿Cuál fue el versículo en el que nos quedamos? 19. Entonces, ¿qué dice? Dios le abrió, ¿qué? O sea, que estaba ciega Agar. No, no estaba ciega Agar. Pero fíjate lo que hacen las distracciones. Entonces Dios le abrió los ojos, vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¡Wow! Ahí estaba la fuente de agua. Y todo lo que ella tenía en su mente, no la podía ver la fuente de agua. Me corrieron injustamente, no tengo una promesa, me dieron pan y agua, ya se me acabó el agua. Y empezó a quejarse y tantas cosas que empezó a almacenar. Sí, es que mi ama siempre se aprovechó de mí. Sí, tantas cosas que se le olvidó lo que Dios ya le había dicho cuando ella concibió. Así se nos olvida a nosotros mucho. Así tenemos nosotros mucho en poca estima, en poca valor lo que Dios ha hablado de nosotros. Dios te dijo que ibas a ser prosperado. Dios te dijo que Él te iba a dar un buen negocio. Dios te dijo que ibas a ser sano. Dios te dijo que tú ibas a ser también alguien que iba a enseñarles a muchos y que la luz iba a ser vista en tu vida. Así dice la palabra. Y entonces se nos olvida todo eso. ¿Por qué? Por todas las entradas que empezamos a tener, por todas aquellas cosas que mi mente ya está ocupada y se nos olvidan las promesas, y ya mejor me muero, y que la promesa pues ya la veo allá lejos, la dejo ahí abajo de un arbusto, pues ya, y que se muera porque ya no quiero.
Y casi la Biblia dice que cuando es un tiro de piedra, Jesús se apartaba cuando iba a orar, se apartaba de los 3 discípulos a un tiro de piedra. ¿Cuánto es un tiro de piedra? Sí, un tiro de piedra, o sea, depende de la fuerza del hombre, ¿verdad? Si uno que avienta así bien fuerte, bueno, la piedra es como unos 15, 20 metros. ¿Y cuánto es el tiro de un arco? Es mucho más lejos. Es muchísimo más lejos. ¿Qué tan lejos se fue Agar de su promesa? Se fue muy lejos. Dice, a un tiro de un arco. Le dio la espalda y llegó hasta allá porque no quería ver morir su promesa. Dios quiere que recuperes tu promesa. Y muchas veces así te está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Dios abre los ojos cuando empiezas a ver y tú ves la fuente de agua que está ahí a tu lado. Tú ya habías dicho que se iba a morir tu promesa. No, dale agua. Aquí la tienes. Dale agua a tu promesa. Confía que Dios te la dio. Confía que Dios te dijo que hiciste malas cosas. Sí, no importa, pero aún así Dios bendijo lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sepas que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Él nunca me va a dejar. Él nunca me va a abandonar. Él sabe que hay cosas en mi vida que no tengo la capacidad de poderlas procesar tanto, pero me lleno mi cabeza de tantas cosas en mi mente que me olvido de la verdadera fuente de la vida. ¿Sabes quién es la palabra? Jesucristo. ¿Sabes cuál es la voluntad de la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. La voluntad de la palabra, que es Jesús, es hacer la voluntad del que le envió, dice Jesús. He venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Cuando a veces leemos eso, entonces tengo que ir a la cruz, entonces tengo que morir, entonces me van a pegar. Y nos ponemos a pensar que realmente esa es una voluntad del Padre. Sí, yo tengo que morir a muchas cosas que mi carne le agradan. Ahí es donde yo sí tengo que morir. A muchas cosas que a mi carne le agradan. Ahí es donde Dios me dice: ¿te cuesta leer la Biblia? Leer. Búscame, dice el Señor. Es fuente de agua de vida. Y no te está quitando tu trabajo, no te está quitando tu negocio, no te está quitando. No, te está poniendo un lugar donde con esa fuente puedes volver a llenar ese odre que traía y llegar a tu promesa y alimentarla y decirle: levántate, no te preocupes, Dios está con nosotros. No sueltes ahorita tu promesa, no la dejes allá abajo de un arbusto. Dios quiere que tú ahorita creas, confíes que Él estará entregando en su tiempo esa promesa. Si tú has soltado porque has creído que has hecho las cosas mal con tus hijos, si tú has soltado porque has creído que has hecho las cosas mal con tus finanzas, con tu economía, quiero decirte que Dios, aquel que ha entregado tantas cosas a Dios, Dios dice en la Escritura que cuando Pedro le dijo, cuando estaba el joven rico y que Jesús le dijo: deja todo y sígueme, y que el hombre rico se puso triste y se fue, un discípulo, pero le dijo: oye, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Sabes qué le dijo el Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Le dijo: aquel que deje hasta 100 veces, dice, yo le regresaré todo lo que él dejó. No dice 7. ¿Cuántas veces? 100 veces.
pudiera decirte que el Señor me ha puesto en mi corazón a veces esa carga de, hoy, pero pues aquí los terrenos están caros, no, pues no tengo casa propia, no, pues estoy pagando renta, no, pues es que esto y que el otro y que si me la suben, no, yo ya dejé todo, Señor. Tú dices en tu palabra que tú tienes 100 veces para mí. ¿Cuándo me las vas a dar? No sé. A Abraham le diste 25 años después a su hijo, cuando menos pensó, cuando menos tenía. Platicábamos mi esposa y yo con un matrimonio en esta semana y nos decía que pues tenía ya tiempo y sus problemas para concebir, no tenía esa capacidad en su vida. Y lo primero que me dijo el Señor en ellos es que yo, sin saber nada de eso, le dije, es que el Señor tiene una promesa para ti. Y se empezó a reír y dijo, le dije, así como se rió Sara, no te preocupes, Sara era estéril y tenía 90 años, así dice la escritura, cuando ella concibió. Abraham tenía 99. Sara tuvo su hijo a los 100, perdón, a los 90, y Abraham tenía 100 años. Dios cumple su promesa. ¿Lo crees? Él nunca llega tarde. ¿Estás aquí? Él nunca, ¿qué? Él nunca llega tarde. Y cuando tú y yo en eso estamos confiando, en eso estamos creyéndole a Dios, lo único que tengo que hacer es resetear mi memoria y decirle, Señor, dame más de tu agua. Quiero leer más tu palabra. Quiero comprender más. Hay un salmo que te quiero compartir, que es donde Dios me ha hablado en este último tiempo, y se lo he estado recordando mucho tiempo, muchas veces. Dice en el Salmo 71, esto no viene ahí porque es algo que Dios me entregó a mí, y dice la palabra: oh Dios, dice el salmista, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Sí, soy clase 66, pero soy ¿cómo le dicen? Un clásico. Edición especial. Porque tengo promesas y porque aún creo que valgo más que antes. No por mí, sino por lo que Dios ha hecho. Y dice la escritura, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Creo que hay cosas que nosotros debemos comprender en Dios. Y lo menos que yo puedo hacer, que Dios no me pide mucho, es simplemente dice, lee. Cuando tú lo procesas, hay una bendición. ¿Y sabes qué va a ser el resultado? Algo que tus hijos lo verán y van a decir, yo veía a mi papá, yo me acuerdo de mi papá, yo me acuerdo de mi mamá que hizo esto y que confiaba en Dios y que hacía esto y que hacía lo otro y que aquí, que allá, y nunca soltó y siempre estuvo allí. Son cosas que dejas grabados no solamente en tu vida, sino en la de muchos que viven a tu alrededor. Amén. Lo creemos.
Oramos y le decimos al Padre: gracias. Ponte de pie. Dile: gracias, Padre, porque hoy tú me enseñas. Dile: no estoy solo, Señor. Ahora entiendo que tú estás conmigo. Dile: si yo he soltado mi promesa, porque realmente me he olvidado de meditar en ti, de meditar en tu palabra, de memorizar versículos. Tal vez para mí ha sido como algo que la gente me ha dicho en ocasiones, que eso es ser religioso. Dile: Señor, yo no soy ningún religioso delante de ti, Padre. Dile: yo he creído tu palabra. Dile: yo he creído lo que tú has hablado conmigo, Señor. Tal vez yo lo concebí en cierta manera y tú me lo dijiste, pero tantas cosas me pasaron en mi vida, a lo mejor de gente muy cercana, que me hirieron, que me hicieron dudar. Tal vez como yo actué, mis hijos han actuado. Cuando Agar se burlaba de Saraí, así se burló Ismael de Isaac. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he olvidado de esa fuente de agua de vida, Señor. Porque nada puede sustituir esa fuente en mi vida, Señor. Nada puede sustituir tu palabra en mi corazón. Solamente tú, tu Espíritu Santo, Señor. Dile: muéstrame, Señor. Quiero ver más de tu gloria en mi vida. Quiero ver más de tu palabra. Quiero ver ese resultado, Señor, de lo que hoy tú me estás hablando. Quiero ver que mis hijos, Señor, estén siendo nutridos también por la palabra, Señor. Dile: perdóname, Señor, porque muy probablemente allí está tan cerca la fuente de agua y yo no la veo, Señor. Perdóname, Señor, porque tan cerquita estaba de Agar que ni siquiera la veía hasta que abriste sus ojos, Señor. Abre mis ojos, abre mi vida, Señor, a ver tu palabra, a anhelar más. Señor, cada día yo quiero hacer lo que tú haces, Señor, ver las cosas como tú las ves, Padre. Es mi anhelo y mi deseo ver las cosas como tú las ves. Cosas grandes, dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tú has preparado para mí. Dile al Señor: dile: yo lo creo. Gracias, Padre.